Hola chicos, el día de hoy vamos a ver la resolución de un ejercicio de la guía de repaso del Solemne 2, la segunda parte de esta guía de Química General y Orgánica del DQ 1013. Este ejercicio corresponde a un ejercicio del área de propiedades coligativas. Entonces vamos a resolver el problema 7 de la guía de repaso del Solemne 2, la cual pueden encontrar en la descripción del video. Y el ejercicio dice, se tiene una disolución acuosa de glicerol al 7,5% masa-masa. A partir de esto determine, y lo primero que nos solicitan es el punto de congelación de la disolución. Para esto nos entregan datos adicionales como la masa molar del soluto, que en este caso es el glicerol, la constante de fusión o la constante igual conocida como crioscópica, y la constante ebullioscópica. Para calcular el punto de congelación nosotros tenemos que conocer que existe la propiedad coligativa, que es la variación de la temperatura de congelación. ¿Ya? En este caso esta propiedad coligativa se enuncia como la disminución de la temperatura de congelación. Entonces esta se calcula multiplicando la constante de fusión o constante crioscópica multiplicada por la masa molar, por la molalidad ¿ya? De la disolución y por el factor de Van Hoff. Entonces, una vez que tenemos la variación, nosotros igual podemos determinar el punto de congelación con tan solo al punto de congelación del solvente puro, que en este caso es agua, restarle el delta que vamos a obtener a partir del cálculo anterior. Entonces, lo primero que debemos calcular en este caso es la molalidad, ya que es el factor que nos falta por resolver en la ecuación que vemos en la pantalla. Para esto debemos tomar en cuenta que nos dan un 7,5% masa-masa para identificar nuestra disolución. Es decir, que hay 7,5 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Por lo tanto, 7 gramos de glicerol por 100 gramos de disolución acuosa. Entonces iniciamos el cálculo de la molalidad, el cual debemos recordar cómo calcular la molalidad, su fórmula corresponde al cociente entre los mol de soluto y la masa de solvente en kilogramos. Para eso calculamos los mol de soluto a partir de la base de cálculo que nos da el enunciado, que es el 7,5% masa-masa. Por lo tanto, traspasamos a mol los 7,5 gramos con los que contamos en el enunciado. Y por otra parte calculamos la masa del solvente en kilogramos, recordando de que la masa de la solución se compone de la masa del soluto más la masa de solvente. Por lo tanto, nosotros queremos conocer la masa de solvente. La masa de solvente entonces correspondería a la resta entre la masa de la solución y la masa del soluto. Y como tenemos ambos datos a partir de nuestra base de cálculo que nos dan en el enunciado, la masa de solvente correspondería en este caso a 92,5 gramos. Como la solicitan en kilogramos, nosotros debemos hacer una transformación recordando de que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Por lo tanto, para obtener la masa de solvente en kilogramos, basta con dividir por 1000. Entonces así nos va a quedar la masa de solvente en kilogramos, que corresponde a 0,0925 kilogramos. Y por último, ya reemplazamos en la molalidad, en la fórmula, reemplazamos los valores que obtuvimos anteriormente y obtenemos la molalidad de esta disolución, que corresponde a 0,88 mol por kilogramo. Entonces, una vez que ya tenemos la molalidad, podemos calcular la variación de la temperatura de congelación. Para eso, solamente basta con reemplazar la constante de fusión del solvente, que en este caso es el agua, por la molalidad de esta disolución con la que estamos trabajando y multiplicarlo por el factor de Van Hoff. Recordar que el factor de Van Hoff, si es que no se trata de un electrolito fuerte, es igual a 1, como es el caso de esta disolución, donde tenemos glicerol, el cual no es un electrolito fuerte. Entonces reemplazamos cada uno de los valores que obtuvimos anteriormente. Bueno, el 1,86 nos lo dan en el enunciado, ¿ya? Que es la constante de fusión. La molalidad fue la que calculamos anteriormente y el factor de Van Hoff, como dije anteriormente, es 1. Finalmente, la variación del punto de congelación es 1,64 grados Celsius. Importante que esta es la variación.
Y lo que nos están pidiendo en el enunciado es el punto de congelación. Por lo tanto, para eso debemos calcular esta ecuación que tenemos en el lado derecho, la cual estoy señalando. Es decir, el TC, el punto de congelación en sí. Entonces, para eso calculamos el punto de congelación reemplazando los valores de cada una de estas expresiones que corresponden a la temperatura de congelación del solvente puro menos la variación de la temperatura de congelación que calculamos anteriormente. Ahora, si se preguntan por la temperatura de congelación del solvente puro, en el caso de ser agua, recordar que la temperatura de congelación del agua pura es 0 grados Celsius. Por lo tanto, tendríamos que reemplazar ese valor en esta última ecuación. Al reemplazar y restar con la variación que habíamos obtenido anteriormente, determinamos que la temperatura de congelación de la disolución corresponde a menos 1,64 grados Celsius. Ya, cosas importantes que hay que tener en cuenta, que los deltas siempre son positivos y que la configuración de la temperatura de congelación o de la temperatura de ebullición, de acuerdo a la propiedad coligativa, nos indican si es que suman o restan de acuerdo a la propiedad coligativa que estemos trabajando. En el inciso B nos solicitan la variación en el punto de ebullición. Entonces ahora tenemos una pregunta muy distinta, ya que nos preguntan por la variación, es decir, no el punto de ebullición, ya, solamente la variación. Para eso, como se trata de la misma disolución, ya tenemos la molaridad, nos dan en el enunciado la constante ebullioscópica y el factor de Van Hoff igual ya lo conocemos. Y ojo aquí que si nos pidieran el punto de ebullición quedaría expresado como la temperatura de ebullición del solvente puro, más, aquí es importante ya que es una suma, a diferencia de la variación en es decir, el punto de congelación en que hay una resta. Entonces aquí le sumamos esta variación, ya que corresponde a la variación en el punto de ebullición. Entonces calculamos la variación. Repetimos esa expresión, la cual ya tenemos todos los datos. Reemplazamos la constante ebullioscópica que nos la dan en el enunciado, la molaridad que es igual a la disolución con la que estamos trabajando, que es 0,88 mol por kilogramo, y el factor de Van Hoff que es 1. Y así obtenemos la variación, que en este caso corresponde a 0,46 grados Celsius. Y por último, en el inciso C nos solicitan el punto de ebullición de la disolución, el cual corresponde ahora a la ecuación que tenemos al lado derecho. Como ya tenemos la variación de la temperatura de ebullición que calculamos anteriormente en el inciso B, solamente basta con reemplazar. Entonces calculamos el punto de ebullición a partir de esta expresión, en donde la temperatura de ebullición del solvente puro, hay que recordar que en este caso es agua, por lo tanto son 100 grados Celsius. Entonces reemplazamos los 100 grados Celsius y le sumamos el delta que obtuvimos igual anteriormente. Y así nos da una temperatura de ebullición igual a 100,46 grados Celsius. Por lo tanto, mi recomendación para este tipo de ejercicios es detectar bien cuál es la información que nos están solicitando, si corresponde a la variación o al punto. Y ahí determinar, siempre recordar que la variación es con un delta y si nos preguntan por un punto, debemos calcular sumando o restando ese delta a la temperatura de ebullición o congelación del solvente puro, según corresponda a la propiedad coligativa.